bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Así que bendecimos de una manera especial a Juanita Tavares. Bendecimos en el nombre de Jesús a Una Cuenta para Todo, a Horacio Valle, a Natalia Kerbon, a Erika Kerbon. Y bendecimos a toda esa gente hermosa y bella que siempre se conectan en este programa. Así que le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Así que a todos esos países que nos siguen, así también que le bendecimos en el nombre de Jesús. Así que hoy tenemos un tema bien importante. Yo quiero hablar de los egregores. En una ocasión había hablado de los egregores. Esta es la parte 2. Hoy vamos a hablar la parte 2 de los egregores demoníacos. Ustedes saben que la Biblia habla de que la maldición nunca viene sin una causa. Es decir, siempre hay una causa, siempre hay un motivo para que una maldición se active. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de egregor demoníaco, ¿qué es un egregor? Un egregor es como cuando se hace un pensamiento o se hace una unión para uno querer lograr algo. Los egregores lo vemos mucho en los juegos de pelota, de fútbol, cuando un grupo de personas empiezan a gritar por su equipo. Es un egregor. Entonces, eso forma como si fuera una energía que le da a la persona que está jugando, le da como un ánimo. Es un egregor positivo, pero asimismo hay egregor que son negativos. Entonces los egregor siempre es un asunto colectivo de muchas personas. Es decir, un egregor no es más que una palabra, sea tanto positiva como negativa, que nosotros, por ejemplo, se la digamos a alguien y nosotros queremos que eso que estamos diciendo se cumpla. Entonces el egregor negativo se viene convirtiendo en una maldición. Por eso usted ve que hay gente que a veces le dicen a usted, si usted tiene algún problema con ellos, y ellos empiezan a declarar los juicios sobre usted, pero simplemente no empiezan a declarar los juicios sobre usted, sino también que a otras personas ellos también le hablan del problema, le hablan de la situación, le hablan de lo que ellos quieren que a esa persona le pase. Entonces eso empieza a regarse. Eso que ellos quieren. De hecho, empiezan a buscar gente, por ejemplo, lo que es el campo religioso cristiano. Mira, yo quiero que oremos por fulano, yo quiero que oremos por fulana, y empiezan a hacer como una cadena de oración, pero es una oración en contra de usted. Es decir, es una oración que Dios no escucha esa oración, porque es una oración de que quieren verlo muerto a usted, es una oración que quieren verlo destruido a usted, y que vamos a orar para que el enemigo no se salga con la suya. Pero a veces a la gente que le están diciendo eso, a veces no saben ni bien por qué ellos están orando. Entonces estas oraciones, cuando suben, los demonios son que agarran esas palabras. Ustedes saben que las palabras no se destruyen, la palabra queda en el aire. Por eso existe la radio, que con esas ondas y esas cosas, con esas ondas y esas frecuencias, pueden agarrar esas palabras que están en el aire, y así pueda salir por ese aparato. Entonces, esas palabras, al no desbaratarse, al no destruirse, entonces los demonios agarran esa palabra de ese grupo colectivo de personas que está clamando en contra de esa persona,
Entonces, si esa persona no está bien delante de Dios, esa maldición, ese egregor puede tocarlo. Por eso es, hermano, entonces es que viene la maldición. Usted no ve que, por ejemplo, a veces hay madres que te va a caer a un niño, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, hasta que al final el niño se cae. Es decir, esa palabra negativa que a veces se empiezan a declarar. Hay gente que usted tiene ese problema con ellos y una vez empiezan a declarar palabras negativas, juicio contra esa persona. Es que tú verás que le va a pasar esto, le va a pasar aquello, esto, lo otro. De hecho, hay personas que se van más lejos, hay personas que le envían hasta demonios a otros. Oiga bien, hasta demonios. Si usted tiene un problema con ellos, ellos te envían un demonio para que ese demonio te haga la guerra. Algo que es en contra de lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros no podemos hacer eso, ¿cómo usted tiene una pequeña dificultad con un hermano? ¿Y cómo que usted, estando en una liberación, el demonio que usted saca, usted dice, ese demonio ve y atorméntame a fulano de tal? Eso está incorrecto. Entonces, nosotros como cristianos, por eso debemos de andar siempre derecho, por eso debemos de andar siempre firme en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas que declaran maldiciones sobre usted y forman ese egregor en contra suya para que usted sea destruido. Entonces, si usted se descuida, esa maldición entonces puede tocarlo a usted. Por eso es que el Salmo 91 habla de que debemos de estar bajo el abrigo del Altísimo. Entonces, ¿qué es lo que implica estar bajo el abrigo del Altísimo? Lo que implica estar bajo el abrigo del Altísimo es de que nosotros tenemos la confianza en Dios y de que creemos de que Dios a nosotros nos guarda. Pero es también porque nosotros estamos en una integridad. Es decir, usted no puede ser nada más cristiano en la iglesia, usted tiene que ser cristiano en la universidad, usted tiene que ser cristiano en la escuela, usted tiene que ser cristiano en el trabajo, usted tiene que ser cristiano en todas partes, usted tiene que ser cristiano. Por eso Hebreos 11:6 dice, es imposible, es decir, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando está hablando de fe, esa palabra fe en griego es pisti, y pisti en una de sus connotaciones tiene que ver con integridad, es decir, sin integridad es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros estamos íntegros ante la presencia de Dios, estamos íntegros delante de Él, no importa la calumnia que levanten los hombres en contra de nosotros, y ninguna calumnia ni ninguna maldición que ningún hombre declare sobre su vida, aunque busque muchas personas para que quizás eso se convierta en un egregor, eso va a poder tocarlo a usted. Por eso es que la oración colectiva, cuando oramos todos juntos, esa oración colectiva se convierte en un egregor positivo. Pero es un egregor positivo que Dios toma esas palabras de ese grupo de personas para trabajar a favor. Pero asimismo también hay egregor que no son positivos sino negativos, y Dios no toma esas oraciones. Entonces esas palabras y esas oraciones que ese grupo de gente entonces hizo, la toman en los demonios. Por eso es que cuando nosotros como creyentes tenemos problemas, se nos presenta quizá cualquier problema con cualquier persona también que sea cristiana, nosotros tenemos que tratar de mantenernos en la brecha, porque hay gente que si usted tiene un problema con ellos, cualquier problemita que usted tenga, entonces ellos lo que empiezan a declarar maldición sobre su hermano. Empiezan a declarar palabras fuertes para que a esa persona quizá no le vaya bien, para ello decir yo lo dije. Entonces por eso es que usted cuando está en estos tipos de situaciones, por eso usted debe de estar en la brecha.
porque la guerra espiritual se trata de argumentos. Entonces, como la guerra espiritual se trata de argumentos, entonces cada palabra que sale de nuestra boca es una palabra que sale con poder. Yo recuerdo que yo, muchacho, escuchaba una vecina que siempre decía, que le decía al esposo cuando tenían discusiones: ojalá te mate un camión, un carro, ojalá te mate. Pero eran palabras también que la apoyaba la mamá de ella. Y la mamá decía: sí, ojalá. Es decir, y eso se convertía, hermano, en un egregor demoníaco. Y sabe que un día el hombre lo mató un carro. ¿Por qué? Porque eran palabras de maldición que estaban establecidas sobre la vida ya de esa persona. Y llegó un momento dado que esa palabra tocó a ese hombre, porque ese hombre, al no estar cubierto por la misericordia de Dios, porque quizás no era un hombre creyente, hay veces que Dios nos guarda, nos cuida por su misericordia, pero hay otras veces que el problema llega a nuestras vidas. Entonces, eso pasa con mucha gente. Por eso usted ve que los profetas que nosotros vemos hoy no son profetas a veces que quieren una restauración de la gente. Son profetas que lo que quieren es ver el cumplimiento de lo que supuestamente Dios dijo. Entonces, ustedes ven a Jonás. Jonás era un profeta que se incomodó porque Dios le dijo de que Nínive iba a ser destruido. Entonces, como Nínive entró en un arrepentimiento, Jonás se incomodó, porque Jonás lo que quiere ver es que el cumplimiento de la palabra que Dios le dijo a él se cumpliera. Pero cuando Dios da una palabra de castigo, una palabra que es para corregirte, aunque sea de muerte, esa palabra Dios te la da, es como una advertencia para ver si tú cambias. Entonces los profetas de hoy, entonces ellos declaran la palabra. De hecho, hay profetas que después que declaran a veces esa palabra hasta de muerte, ellos empiezan a orar: Padre, que se cumpla esa palabra, que tú sabes que yo no puedo quedar en vergüenza. Tú sabes, Padre, que yo no puedo que la gente piense que no fue de parte tuya que yo hablé. Yo quiero decirle a los profetas principalmente de que no es que si la palabra no se cumple, no fue que Dios no habló, sino también que a esa persona a quien se le dio esa palabra, esa persona entró en un arrepentimiento, entró en un cambio, y como entró en un cambio, entonces ya lo que Dios había dicho no se puede cumplir porque la persona se arrepintió, la persona cambió. Pero ahora, si esta persona no cambia y el profeta está orando para que la palabra tenga el cumplimiento, entonces eso puede tocarlo. Por eso mucha gente dice: pero ve acá, cuando dan una palabra de maldición se cumple rápido, pero cuando dan una palabra de bendición no se cumple rápido. Lo que pasa es que cuando a ti te dan una palabra de bendición, tú tienes que empezar a caminar bajo esa palabra, y como vaso tú estás preparado, como recipiente estás preparado para que esa palabra pueda tocarte. Porque a veces Dios te da la palabra de bendición, pero tú sabes que como vaso tú no estás bien. Entonces, si tú no estás bien, esa palabra de bendición no te va a tocar. Entonces, como vaso, tú tienes que prepararte para que esa palabra pueda tocarte. Pero cuando es una palabra de maldición, te toca la palabra porque tú te quedas con los brazos cruzados y tú no sabes buscar un arrepentimiento, sino tú lo que empiezas a decir: yo no acepto esa palabra. Entonces, por eso a veces esas palabras que son malas, esas palabras que son de maldiciones, a veces se cumplen porque usted se queda con los brazos cruzados, y usted, en vez de hacer como hizo Nínive, de entrar en un arrepentimiento, usted no lo hace. Entonces ahí viene la palabra y te toca. Entonces, amados, hay que tener mucho cuidado, porque hay también maldiciones que a veces son establecidas por la generación de donde nosotros venimos. Maldiciones de enfermedad, maldiciones de ruina, maldiciones de miseria. Y todas estas maldiciones
todas estas maldiciones generacionales, de una manera u otra, si nosotros no empezamos a romper con ellas, en un momento dado, esas maldiciones pueden tocarte. Entonces, por eso hay que tener ese discernimiento y nosotros entrar en una investigación a veces con nuestra descendencia, con nuestra generación, para nosotros poder identificar cuál es la maldición generacional que afecta a mi familia, para yo poder entrar y romper con esa maldición, y que esa maldición no sea establecida sobre mi vida, ni sobre mi familia, ni sobre mi descendencia. Es decir, la maldición de mi generación tiene que llegar hasta aquí, porque aquí yo tengo entonces que romper eso. Entonces, por eso nosotros vemos que hay veces que nosotros somos cristianos, nuestros hijos nacen en el evangelio y arrastran una maldición. ¿Por qué ellos arrastran esa maldición? Porque usted nunca canceló esa maldición, usted nunca la canceló. Entonces, esa maldición, usted por mucho tiempo estuvo peleando bajo esa maldición, la cual usted siempre pensó que era una prueba, cuando realmente era una atadura generacional, llámese de enfermedad o llámese de lo que sea. Entonces, por eso nosotros tenemos que identificar. Entonces, a veces la gente espera la manifestación de esa maldición para luego buscar ayuda. No, usted tiene ahora mismo que empezar a identificar cuál es el problema. Entonces, dentro de las iglesias, como yo tengo un video que se llama Brujas y Brujos Inconscientes dentro de las iglesias, entonces las iglesias están llenas de personas que son unos brujos inconscientes. ¿Por qué son unos brujos inconscientes? Porque son personas que buscan más personas, quizá para que oren, para que su marido se muera. El marido no es cristiano, pero ella busca más, hermana, vamos a orar para que Dios haga algo y este hombre, Dios me lo quite del camino. ¿Entiendes? Un egregor demoníaco de maldición, y muchas veces pasa que se muere el hombre, ¿verdad? Otros están buscando también que se muera la esposa. Y buscan personas para orar por ese objetivo. Y es un asunto que usted lo con brujo, porque es que Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Usted quiere la destrucción del otro. Entonces Dios no trabaja así. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con muchas cosas que nosotros hacemos, que nosotros pensamos de que esas cosas están bien, y realmente esas cosas no están bien. Es decir, a Dios no le agrada esas cosas. Entonces a veces nosotros nos preguntamos el por qué a veces a nosotros no nos está yendo bien. Pero ¿cómo te va a estar yendo bien si tú prácticamente eres alguien que lo que quiere es maldad para tu hermano, que lo que quiere es maldad para tu prójimo, pero lo disfraza con una supuesta oración, y busca a más personas para que oren y te apoyen en oración en algo que muchas veces es a ti injusto? A veces hay gente que me dice a mí, pastor, yo quiero que oremos por tal y tal cosa. Y yo tengo que ver bien de qué a veces se trata eso, porque cuando viene a ver, usted está participando y haciendo una oración que Dios no va a escuchar esa oración, sino los demonios van a tomar ese clamor de usted en contra de esa persona, que si esa persona se descuida, entonces eso puede tocarlo. Se convierte en una energía negativa en contra de esa persona. Entonces, por eso uno tiene que tener cuidado. Sí, hay gente que dice que vamos a orar, pero por algo que Dios sabe. Vamos a orar por algo que Dios sabe. Pero a veces usted no sabe realmente cuál es el tipo de oración
que esa persona realmente está haciendo. Y usted empieza a orar, Padre, tú sabes, Señor, en el nombre del Señor, Padre amado, tú sabes lo que fulano me dijo, que tú sabes cuál es la oración, el clamor. Yo quiero que eso se cumpla. Yo quiero que tú, Padre, le dé la victoria. Pero cuando viene a ver, la oración es una oración que quiten el marido del medio. Cuando viene a ver, la oración es que ese pastor lo trasladen de esa iglesia. Cuando viene a ver, la oración es de que a esa persona, cuando viene a ver, de que hasta un accidente le venga. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, hay personas que hacen oraciones de esa manera. Entonces, yo entiendo que si usted quiere que sea Dios que trabaje, y usted entiende de que usted tiene la razón, ¿verdad? Por decirlo así, quizás del problema, del hecho, o alguien, ¿verdad?, hizo algo a usted y usted sabe que lo hizo injustamente. Yo creo que en vez de usted orar para que esa persona sea destruida, usted lo que tiene que orar de que Dios haga justicia, y Dios hará su justicia a la manera de Él, porque la justicia de Dios no es la justicia que nosotros pensamos. Si su justicia es de que esa persona vaya y te pida perdón, esa es su justicia. Pero si su justicia es que tenga un accidente, esa es su justicia. Pero no tú mismo empezar a buscar más personas y tú a declarar lo que realmente tú quieres que esa persona realmente le pase. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado a la hora de nosotros estar buscando personas para que hagan ciertas oraciones y grupos colectivos en contra de alguien, porque ahí es donde esto se convierte en una maldición. Usted no ve que cuando en la lucha libre, le voy a poner ese ejemplo, a veces uno de los contrincantes está perdiendo, y si él tiene mucha gente ahí, esa gente empieza a clamar, y eso de una manera u otra le da como una energía a esa persona de avanzar y no querer perder. Mire eso es positivo. Imagínese cuando esas energías negativas de un grupo colectivo empiezan entonces a decir cosas en tu contra. Entonces, esos egregores demoníacos también se convierten también a través de los chismes. Mira, fulano de tal, esto y esto y esto. Tú verás lo que a él le va a pasar. Fulano, entonces un grupo de personas empieza a hablar lo mismo, y tú verás lo que le va a pasar, y tú verás lo que le va a pasar, y tú verás lo que le va a pasar. De repente le pasa. Y dicen ellos, míralo ahí, nosotros lo dijimos eso. Pero a veces no es que ustedes lo dijeron, es que eso se convirtió en una maldición. Entonces, creo que nosotros, como creyentes, debemos de siempre estar bajo el abrigo de Dios. Porque hay muchas personas que, aunque usted no lo crea, no quieren saber de usted, no quieren que usted esté bien. Entonces, a veces ellos forman egregores, forman maldiciones en su contra, que si usted no está bien delante de Dios, esas maldiciones le pueden tocar a usted. Entonces, por eso uno tiene que tratar de estar bajo el abrigo del Altísimo. Y mayormente a las personas, así como yo, que a veces vivimos ayudando a otras personas. La gente así como yo, que vivimos ayudando a otras personas, y otras personas más también que viven ayudando. Ese tipo de personas, así como nosotros, hay mucha gente que no quiere verlo a usted bien. Entonces, ese tipo de gente que no quiere verlo a usted bien es un tipo de gente que siempre quiere que a usted le pasen cosas. Quieren siempre que a usted le pasen cosas. Entonces, a esto, egregor demoníaco, yo le llamo como demonios que fueron creados. ¿Por qué demonios que fueron creados? Porque un grupo de gente empezó a clamar y quería que a usted le pase eso. Entonces, los demonios agarraron eso, usted está descuidado y le tocó. Es decir, prácticamente como si fuera un demonio que la misma persona creara para que ese demonio lo destruya a usted.
lo destruya. ¿Por qué, digamos, lo haya creado? Porque usted mismo es que quiere que le pase eso. Porque Dios no se maneja así. Yo sé que Dios tiene su justicia y Dios no se maneja así. Entonces a veces buscamos ese grupo de gente para nosotros nos apoyen en lo que nosotros queremos de lo que pase. Entonces por eso nosotros debemos siempre de orar rompiendo toda maldición establecida por los hombres. Orar rompiendo toda maldición que quiere ser establecida por los demonios y romper por toda maldición generacional. Es decir, son tres tipos de maldiciones: la generacional, las maldiciones de los demonios y las maldiciones de las personas. Sí, porque usted sabe una cosa, que cuando usted tiene un llamado fuerte de parte de Dios, también los demonios usted lo maldice. Declaran palabras de maldición sobre tu vida. Se reúnen muchos demonios y empiezan a declarar maldición sobre su vida para que usted no avance, para que usted no crezca. Y a veces por eso usted ve que hay gente que dice, pero ¿qué es lo que pasa? Que yo no avanzo, que yo no crezco, que yo no esto, que yo lo otro, me siento pesado, me siento así. Entonces, a veces son maldiciones que son declaradas a veces por los mismos demonios. Declaran palabras sobre esa persona. Entonces, si usted está descuidado en la cosa de Dios, eso le puede tocar. ¿No cree usted que el trabajo del demonio nada más es entrar a su cuerpo para destruirlo? También el demonio trabaja también desde afuera para destruirte, para traer estancamiento sobre tu vida, para traer enfermedades. Yo he orado por personas donde Dios me ha revelado que hay espíritu, no uno, muchos, declarando maldición sobre la vida de personas que nosotros le hemos estado orando. Y después que se le ora rompiendo esas maldiciones que esos demonios están declarando sobre la vida de esas personas han empezado a ver cambio. Porque es que hay un video que yo tengo donde yo hablo de los demonios externos y de los demonios internos. El demonio externo aún es más peligroso que el demonio interno. ¿Por qué? Porque el demonio interno ya él se manifestó y sabemos que está ahí. Entonces vamos a trabajar para que él salga. Pero a veces la persona tiene una guerra tan fuerte y la guerra no es producida por un demonio interno, sino que la guerra es producida por un demonio externo, por un demonio que se encuentra desde la parte de afuera. Y ese demonio está atacando fuertemente. Entonces usted ora, y a veces usted no ve el resultado que usted anda buscando porque son demonios que están atacando desde afuera. Entonces el rompimiento y la liberación de los demonios que están desde afuera es un poco más difícil que los internos, porque los internos ya se sabe que están ahí, se identifican y se sacan en el nombre de Jesús, pero los externos muchas veces no sabemos que con un demonio externo que estamos bregando. Entonces ahí se necesita la alta revelación a veces de parte de Dios, para que Dios revele qué tipo de demonio es que está trabajando desde la parte de afuera, para uno poder identificarlo y quizá entonces poder ayudar a esa persona. Hay veces que el Espíritu de Dios no te da la revelación de qué tipo de demonio es, pero uno ora pidiéndole a los ángeles que esos demonios sean atados y enviándolo a los abismos y se vean resultados. Hay veces que no se ven los resultados porque se necesita una revelación precisa de qué espíritu es que te está haciendo la guerra, para tú entonces poder vencer esa guerra espiritual. En una ocasión a mí me pasaba algo, que yo a veces oraba por las personas y a mí se me introducía como un miedo. Y yo, ¿por qué este miedo? Porque a mí no me pasaba eso. Entonces el Señor reveló que era un espíritu que se llamaba roba identidad. Es decir, ese demonio provocaba ese miedo en mí desde la parte de afuera para querer provocar en mí inseguridades. Y yo crea que no tenía autoridad. Inmediatamente hicimos guerra espiritual
y mandamos a los ángeles que aten ese espíritu de roba identidad y que lo envíen a los abismos. Inmediatamente a mí, a la hora de yo orar liberación por alguien, ese miedo ya no me sobrevenía. Y eso mismo le pasa a mucha gente, que a veces a ellos les sobrevienen cosas, y es por demonios que están desde afuera, que están declarando esas palabras de maldición sobre la vida de usted. Entonces yo quiero orar por ti, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo. Toda maldición establecida por los hombres, toda maldición establecida por los demonios, toda maldición generacional hoy es quebrantada sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que se haya declarado en tu contra, en el nombre de Jesús, cae por tierra. Todo lo que los espíritus externos, esos espíritus que se encuentran en la parte de afuera, han declarado sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesús, empieza a caer por tierra. En el nombre de Jesús yo empiezo a declarar liberación. En el nombre de Jesús yo empiezo a declarar liberación. Empieza a haber un rompimiento sobre tu vida. Hoy se va la miseria, se va la ruina, se va la escasez, se va el estancamiento, se va la enfermedad. Todo lo que los demonios han declarado sobre tu vida, hoy se empieza a romper en el nombre poderoso de Jesús. Todo egregor demoníaco, Padre amado, que se ha activado en los aires en tu contra, hoy esos egregos demoníacos se rompen en el nombre poderoso de Jesús. Se rompen esos egregos demoníacos hoy en el nombre poderoso de Jesús. Empezamos a declarar liberación sobre tu vida ahora en el nombre de Jesús. Hay gente que empieza a recibir liberación, hay gente que empieza a toser, a escupir, a vomitar en el nombre de Jesús. Es que todo lo que te hace la guerra, todo lo que te ata, empieza a caer por tierra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que si te gustó el video, dale me gusta, comparte este video para que muchas personas, al igual que tú, sean bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Así que nos vemos en una próxima.